tal amigos? Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. Este programa es producido por la unidad del equipo técnico institucional del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Para hoy tenemos con nosotros al doctor Jean-Paul Tahuada Pilco, el expresidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, a quien le damos la cordial bienvenida a Penalistas. Él nos hablará hoy sobre el recurso de apelación penal. Doctor, bienvenido a Penalistas. Gracias, Alejandra, por la invitación a Penalistas. Un gusto estar acá. Doctor, vayamos ya al desarrollo de las preguntas. Los recursos impugnatorios son medios de revisión en el que las partes que se consideran agraviadas por una resolución judicial que estiman injusta o ilegal, la atacan para provocar su eliminación o un nuevo examen de la cuestión resuelta y obtener otro pronunciamiento que les sea favorable. Al ser la apelación un recurso impugnatorio, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del recurso de apelación en materia penal y cuál sería su fundamento? Lo escuchamos. En un proceso penal existen diversas etapas. La etapa final es cuando ya se emite una sentencia, pero en la elaboración de esa sentencia el juez puede incurrir en un error. Por ejemplo, puede no valorar adecuadamente los testigos, las pruebas que ofrecen las partes. O tal vez puede interpretar de manera inadecuada una norma que es aplicable justamente a ese caso. De tal manera que el error que es propio de la condición humana, a eso se le denomina falibilidad, es lo que justifica la posibilidad de que la parte que se encuentra afectada con una decisión que considera errónea pueda pedir que otros jueces de mayor jerarquía puedan proceder a su revisión, tanto respecto a los hechos, es decir, respecto a cómo el juez ha valorado las pruebas y los hechos del caso, así como también pueda corregir la interpretación que ha hecho el juez sobre el mismo caso. De tal manera que la apelación es sumamente importante porque permite una mayor justicia al caso concreto. Nuestra norma procesal penal establece en el artículo 404 que las resoluciones judiciales son impugnables solo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley. ¿Cuáles son las resoluciones apelables en materia penal? Su respuesta, doctor Tahuada. En un proceso, el juez emite resoluciones y las resoluciones pueden clasificarse en decretos, autos y sentencias. Entonces, ante la pregunta, ¿cuáles resoluciones pueden ser materia de recurso de apelación? Tenemos que decir que son los autos y las sentencias. Siempre bajo la lógica de que estas resoluciones necesariamente tienen que causarle un perjuicio a una de las partes en el proceso. Según el Código Procesal Penal, todo medio impugnatorio tiene un plazo para su interposición. En ese sentido, ¿cuál es el plazo para interponer el recurso de apelación en un proceso penal? Correcto. Efectivamente, existen plazos en el Código Procesal Penal del 2004. Por ejemplo, para interponer un recurso de apelación contra un auto, el plazo es de 3 días. El recurso de apelación contra las sentencias que ponen fin al proceso es de 5 días. Y para interponer el recurso de casación es de 10 días y esa casación hay que precisar que ya lo conoce la Corte Suprema de Justicia a través de una de sus salas especializadas penales. El derecho de acceso a los recursos, en tanto derecho de configuración legal, establece que corresponde al legislador crearlos, establecer los requisitos que se debe cumplir para que estos sean admitidos, además de prefigurar el procedimiento que se debe seguir. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir el recurso de apelación penal para ser admitido y cuál es el trámite que hay que desarrollar? Bien, existen diversos requisitos para que una de las partes en el proceso pueda interponer un recurso de apelación. El primer requisito es que tiene que encontrarse afectado con esa decisión. Es decir, tiene que tener un interés en que esa resolución sea objeto de revisión por otro juez
superior. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que no cualquier resolución puede ser materia de apelación. Tiene que ser un auto o una sentencia, pero además tiene que encontrarse claramente previsto en el Código Procesal Penal la posibilidad de interponer un recurso de apelación. Esto es, tiene que estar previsto de manera clara y precisa que esa clase de resolución puede ser objeto de apelación. En buena cuenta, no todas las resoluciones emitidas por un juez pueden ser apeladas. El Código Procesal Penal ha señalado de manera clara cuáles son estas resoluciones que sí pueden ser apeladas. En contrasentido, lo que no está previsto de manera clara como resolución apelable, se entiende que no se puede apelar. También es necesario que la parte describa de manera clara en qué consiste ese agravio que le causa la resolución. Es decir, si consiste en un error en la valoración de las pruebas o en un error en la interpretación de la norma. Y a su vez tiene que señalar qué es lo que le pide al juez superior, en este caso la Sala Penal Superior. A eso se le llama la revocatoria de la resolución o la nulidad de la resolución. Eso va a depender de los fundamentos del recurso de apelación, mejor dicho, de los fundamentos de su agravio. Bien, doctor, tenemos una pregunta que relaciona a un expediente del Tribunal Constitucional. ¿Qué relación guarda el recurso de apelación penal con el principio constitucional de pluralidad de instancia? A propósito del expediente número 01243 del año 2008 que emite el Tribunal Constitucional peruano en relación al recurso de apelación, el derecho de acceso a los recursos constituye un elemento confortante del derecho al debido proceso. ¿Nos podría explicar? Por supuesto, el derecho a la pluralidad de instancia implica la posibilidad que tiene un ciudadano de poder pedir una revisión de aquella resolución que le causa un perjuicio. Pero resulta muy importante un tratado internacional sobre derechos humanos que se denomina el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta norma internacional ha señalado que el núcleo, digamos, lo esencial del derecho a la pluralidad de instancias es darle la posibilidad a una persona que ha sido declarada culpable de un delito a que pueda pedir la revisión del fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto, para que este caso sea sometido a un tribunal superior. De tal manera que podríamos señalar que, si bien el derecho a la pluralidad de instancias es sumamente amplio y podría generarse pues un concepto un poco difuso, sin embargo, de manera más concreta, esta norma internacional señala que cualquiera sea la regulación que realice el legislador en cada país, siempre se debe permitir a una persona que ha sido condenada pedir la revisión de su fallo condenatorio y la pena que se le ha impuesto. ¿Cuáles son los efectos del recurso de apelación en el proceso penal, doctor Taboada? Bueno, el efecto va a depender de la clase de resolución que se está apelando. Imaginemos, por ejemplo, una audiencia de prisión preventiva, que son audiencias que frecuentemente son vistas a través de los medios de comunicación, sobre todo en casos que son denominados mediáticos. Allí, por ejemplo, cuando se dicta una medida de prisión preventiva que implica que una persona que todavía no tiene una sentencia, pero está siendo procesado, pero dado que esta persona puede fugarse a otro país o puede amenazar a los testigos, por ejemplo, en lo que se llama perturbación de la actividad probatoria, se le puede imponer una prisión preventiva por un juez, denominado juez de investigación preparatoria. La decisión que tome el juez se va a ejecutar de manera inmediata, es decir, si el juez considera que es fundada la prisión preventiva, va a ser ingresado a un establecimiento penitenciario. El hecho que ese ciudadano
presente su recurso de apelación, no implica que esa decisión no se va a ejecutar. Esto es, pese a que se ha interpuesto un recurso de apelación, igual se ejecuta en sus propios términos. Lo mismo sucede cuando se emite una sentencia condenatoria que implica el encarcelamiento de un ciudadano. Se va a ejecutar de manera inmediata, independientemente de la tramitación del recurso de apelación, que puede tener un resultado distinto al juez de la condena. Doctor Taboada Pilco, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con la entrevista sobre recurso de apelación penal. La unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú inicia su ciclo de conferencias especializadas en materia penal y procesal penal. Espéranos cada martes a las 5 de la tarde a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. ¡Los esperamos! Nos renovamos y llegaremos a ustedes a través del microinformativo Reporte Judicial, que te brindará cada semana todos los reportes de casos emblemáticos en materia penal y procesal penal de las Cortes Superiores de Justicia del país. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram cada sábado a las 8 p.m. Reporte Judicial. La entrevista con el doctor Taboada Pilco, presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra entrevista en relación al recurso de apelación penal. La siguiente interrogante que nos planteamos es ¿cómo opera el desistimiento de la interposición del recurso de apelación penal? Escuchamos su respuesta, doctor. El desistimiento le corresponde realizarlo solamente la parte que ha interpuesto el recurso de apelación. Desistirse significa no querer continuar con el trámite de recurso de apelación y además implica estar conforme con esa resolución que inicialmente había generado la interposición del recurso de apelación. En segunda instancia, en la misma audiencia de apelación, ante ya la Sala Penal Superior, en no pocas ocasiones, por ejemplo, he podido advertir que el fiscal superior se desiste del recurso de apelación que ha sido interpuesto por un fiscal provincial. Es decir, hace un nuevo reglamento de recurso de apelación y en no pocas ocasiones decía el fiscal se desiste, es decir, ya no quiere continuar con el recurso de apelación, está conforme con aquella resolución emitida por el juez de primera instancia. Para ello se necesita que se justifique el motivo del desistimiento, es decir, por qué
ya no quiere continuar con el trámite del recurso de apelación. Muy bien, ese desistimiento tiene que ser objeto de un pronunciamiento por la sala penal, que lo que exige va a ser que se encuentre motivada conforme a derecho ese desistimiento. Según García Rada, el recurso de nulidad es un medio de impugnación no suspensivo, parcialmente devolutivo y extensivo, que se interpone a efectos de alcanzar la nulidad total o parcial de una decisión penal, la cual se justifica por motivo de derecho material o procesal. ¿Qué diferencia existe, doctor, entre el recurso de nulidad con el recurso de apelación en el proceso penal? Nos gustaría que usted se extienda en esta parte para que nuestros amigos que nos sintonizan puedan entender esta materia que hoy nos convoca. El importante autor nacional que se ha citado, Domingo García Rada, que también en su oportunidad fue juez supremo de la República, presidente del Poder Judicial, se refería al Código de Procedimientos Penales de 1940. Y es que en ese código bastante antiguo, el diseño del proceso penal es bastante diferente del Código Procesal Penal del 2004. De hecho que en muchas ciudades todavía se siguen tramitando algunos casos bajo las reglas de ese código de 1940. El diseño era el siguiente: se tenía un juez penal, que vamos a denominarle de primera instancia, que era el encargado de dirigir la investigación del delito, se entiende, y de la participación de la persona que está siendo investigada. Pero quien realizaba el juicio, donde se decidía por la inocencia o la culpabilidad del ciudadano, no era ese juez de primera instancia, sino era una sala penal superior, antes llamada tribunal penal. Muy bien, entonces esa sala, compuesta por 3 jueces superiores, emitía una sentencia. Si la sentencia era condenatoria, entonces el investigado, ahora acusado, interponía no el recurso de apelación, porque allí se le denominaba recurso de nulidad, y ese caso era trasladado o elevado hacia la Corte Suprema de Justicia, concretamente hacia una de sus salas penales especializadas. Por eso es que todavía podemos advertir en la página del Poder Judicial diversos recursos de nulidad, porque recién se ha aplicado el Código Procesal Penal de 2004 en Lima, que es uno de los últimos distritos judiciales en que ya concluyó el cronograma de aplicación del Código Procesal Penal del 2004, que se inició el 1 de junio del año 2006. Pero el recurso de apelación es diferente, porque en el Código Procesal Penal del 2004, el juez de primera instancia son los jueces penales que se denominan unipersonales o colegiados, pero son jueces de primera instancia. Y la apelación es conocida por la Sala Penal Superior. Y solo la Corte Suprema conoce el recurso de casación. Entonces, miren la diferencia. Con el recurso de nulidad, la segunda instancia era la Corte Suprema de Justicia. Con el Código Procesal Penal 2004, la segunda instancia, ahora con el recurso de apelación, viene a ser la Sala Penal Superior. Es decir, en la misma Corte Superior se decide en segunda instancia el caso. Esa sería de pronto una gran diferencia. Justo a ello venía la siguiente interrogante, ¿no? Usted nos habla de una comparación del Código de Procedimientos Penales que teníamos anteriormente y ahora con el código o el nuevo código que se implementó justamente en sus inicios en las cortes de las provincias, en este caso de la parte norte, y como fue La Libertad, entre las primeras, ¿no? La Libertad, Lambayeque, Huaura, fueron unas de las primeras. En esa vasta experiencia, ¿usted nos podría comentar cómo ha variado el recurso de apelación penal con la vigencia del nuevo Código Procesal Penal?
Sí, claro. El 1 de junio del 2006 se aplicó en la Corte de Justicia de Huaura. Fue la primera corte. La segunda corte fue de La Libertad, el 1 de abril del año 2007, y así sucesivamente se implementó progresivamente el Código Procesal Penal según un cronograma aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, la configuración de recurso de apelación en el nuevo Código Procesal Penal 2004 es de lejos mucho más técnico, mucho más adecuado a nuestra realidad que la del Código de Procedimientos Penales de 1940, porque imagínense, con el antiguo proceso penal, prácticamente todos los casos llegaban a la Corte Suprema de Justicia, me refiero a los procesos penales ordinarios. Sin embargo, en el Código Procesal Penal del 2004, solamente llegan a la Corte Suprema aquellos casos en que se ha interpuesto un recurso extraordinario que se llama de casación. Pero la apelación, en estricto la revisión, digamos, de la condena, es resuelta en la misma Corte Superior de Justicia a través de una de las salas penales superiores. Total, es bastante positivo visto en términos de economía procesal. El litigante ya no tiene que ir a Lima. En la misma Corte de Justicia, el litigante ya tiene dos instancias claramente diferenciadas. Va a haber un mayor acceso a la justicia, incluso con este nuevo diseño. Y solamente para casos excepcionales estaría la Corte Suprema, pero con fines distintos a la apelación, fines de mayor predictibilidad, fines de seguridad jurídica, una adecuada interpretación de la norma. De tal manera que con toda seguridad se puede decir que el diseño del Código Procesal Penal es mucho mejor del 2004 que de 1940. Estaríamos hablando de que el Poder Judicial, a través de la implementación total del nuevo Código Procesal Penal en todo el país, está logrando la tan ansiada descentralización de la justicia. Por supuesto, se está empoderando más a las Cortes de Justicia y sobre todo a sus jueces superiores, que esa es su labor. Los jueces superiores tienen una labor de revisión del trabajo de los jueces penales de primera instancia. Así es. Además, también ello permite que los jueces realicen acuerdos a través de los plenos jurisdiccionales distritales. También todos los jueces superiores tienen la posibilidad también de generar, por ejemplo, una interpretación normativa que sea única, es decir, que se genere predictibilidad. ¿Cómo se logra que los jueces puedan interpretar una norma en un determinado sentido? A través de una reunión de todos los jueces, de un debate bastante democrático y técnico y saludable, y por mayoría o por unanimidad se decide adoptar una determinada interpretación que es comunicada a toda la ciudadanía para que se genere, insisto, predictibilidad. Bien, ¿cree usted que en un Estado de Derecho el contenido del recurso de apelación penal garantizaría que no se establezca y aplique condiciones de acceso a la justicia que tengan el propósito de disuadir o entorpecer o impedir irrazonablemente o desproporcionalmente el ejercicio? No, es que nuestra Constitución ha reconocido en su artículo 139, inciso 6, el derecho a la pluralidad de instancia. Y es más, los tratados internacionales sobre derechos humanos que han sido ratificados por nuestro país también han considerado el derecho a la pluralidad de instancias, esto es el derecho a cuestionar los fallos de los jueces como un derecho humano. De tal manera que este ejercicio de este derecho es lo que permite una mayor justicia al caso concreto, porque se basa en la posible falibilidad del juez. Esto es, esa naturaleza humana de poder errar. Tan cierto es esto que incluso también puede darse errores en las salas penales
superiores. Por eso es que como recurso, último recurso, recurso extraordinario, se permite el recurso de casación. Esto es, si se equivoca un juez de primera instancia, va a revisarlo los jueces de segunda instancia, esto es las salas penales superiores. Pero si se equivocan las salas penales superiores, aún puede conocerlo la Corte Suprema, ya compuesto por cinco jueces supremos. Entonces miren todos los controles que existen para que se pueda emitir una sentencia justa y arreglada a derecho. Bien, ya nuestra pregunta final y esperamos que pueda manifestarnos lo siguiente, ¿no? En el tratamiento de los recursos impugnatorios en el proceso penal en ocasiones suele ser postergado y no se le asigna la importancia que realmente reviste para la configuración del sistema procesal penal. ¿Por qué se considera que no se trata de una cuestión esencial, sino que constituye un tema accesorio a los temas centrales, como podrían ser la investigación preparatoria, la etapa intermedia o el juicio oral, y todas las vicisitudes que cada una de esas etapas trae consigo? ¿Usted considera que la atención y tramitación oportuna de los recursos de apelación son importantes para brindar a los justiciables una justicia penal de calidad? ¿Por qué? Por supuesto, decíamos que el derecho a la pluralidad de instancia es un derecho fundamental, de tal manera que estos recursos deben ser idóneos, deben ser efectivos para que cumplan su finalidad. ¿Y cuál es su finalidad? Evitar los márgenes de error en que pueden incurrir los jueces. Y es sumamente importante conocer la teoría y práctica de los recursos de apelación, porque en segunda instancia se puede hacer un segundo juicio. Es decir, el juicio se realiza en primera instancia, con la actuación de todas las pruebas que han sido ofrecidas por las partes. Pero en segunda instancia, si bien no se puede hacer nuevamente toda la amplitud del juicio, tal cual un remedio del juicio de primera instancia, pero sí es posible solicitar que determinados testigos o determinados peritos puedan nuevamente ir a la audiencia de apelación y puedan ser examinados, con lo cual se garantiza un principio que es bien importante, que es el principio de inmediación. Significa que los jueces tienen que estar en contacto directo, en contacto personal con las pruebas, es decir, con los testigos o con los peritos. De tal manera que también allí tiene un espacio muy importante los ciudadanos para poder revertir, modificar pues una decisión que le ha sido adversa por los jueces de primera instancia. De tal manera que resulta fundamental el conocimiento pues de las reglas procesales que regulan el recurso de apelación. Doctor Jean-Paul Taboada, para nosotros ha sido bastante interesante poder escucharlo en relación al recurso de apelación. Quisiéramos también conocer sus conclusiones en este momento, de manera que podamos obtener, como usted también es juez formador en materia penal, la parte asertiva de este tema. Bien, muchas gracias. Entonces, la conclusión es que el derecho a la pluralidad de instancias, que dentro de ese derecho se encuentra el derecho a interponer el recurso de apelación contra los autos o las sentencias en un proceso penal, es un derecho constitucional. Se encuentra reconocido en el artículo 139.6 de la Constitución Política del Estado. Ha sido motivo también de diversos pronunciamientos por el Tribunal Constitucional, incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que debe tratarse pues de un recurso que sea sencillo, un recurso que sea rápido, que sea idóneo y que sea eficaz. Esto es, que esté dirigido a proteger la situación concreta del ciudadano y que deba producir un resultado para el que ha sido diseñado, que en este caso va a ser un resultado de revisión de una decisión. Si es una sentencia que es condenatoria, pues lo que va a justificar el recurso de apelación
es la interposición por parte de quien ha sido condenado. Esto es el procesado. ¿Y cuál será su objetivo? Su objetivo será que se revoque, es decir, que se modifique esa sentencia y se sustituya por una sentencia absolutoria. De tal manera que el recurso de apelación puede lograr evitar los lamentables errores judiciales. Doctor, muy agradecidos con la entrevista que nos ha podido brindar, su despedida, y también agradecer a los amigos de Trujillo por estar siempre atentos a nuestro programa y a la unidad. Agradecer nuevamente a Alejandra por esta gentil invitación para tratar un tema que es de suma importancia en el proceso penal. Recuerden que nosotros en la Corte de Justicia de la Libertad ya tenemos más de 10 años de aplicación del Código Procesal Penal del 2004. Hemos sido una de las primeras cortes pioneras. Hemos tenido avances muy importantes en poder llegar a acuerdos de parte de todos los jueces en cómo interpretar las normas y cómo también hacer una adecuada labor de gestión de despacho, que es bien importante la labor de despacho judicial a través del trabajo corporativo, por ejemplo. Muchas gracias. El doctor Jean-Paul Taboada Vilco, presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, estuvo con nosotros y esperamos que próximamente también lo tengamos en entrevista para penalistas y en nuestras conferencias acostumbradas de cada martes de la UETI Penal. Gracias a todos por su sintonía, nos reencontramos próximamente.